Tal? Muy buenas noches a los estudiantes que nos ven, en particular a los nuestros, a los docentes, en fin, a todas las personas interesadas en puntos de vista diferentes. Muchas gracias por acudir a nuestra cita. Una vez más estamos postulando nuestros enfoques de la realidad, ahora sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos de Norteamérica. Reunidos, una vez más estamos nuestro especialista en América Latina, Abel Fernández, ¿Qué tal? nuestro Mucho historiador, gusto. Filiberto Romo, Mucho gusto. Estamos aquí de nuevo. el historiador y administrador Junior Borjas, con sus muy peculiares puntos de vista, y un servidor Luis Tetzica, abogado y politólogo, para compartir con ustedes este tema. Pero ¿en qué marco se da esta visita? Yo ubiqué 4 puntos muy importantes que pongo sobre la mesa. Primero, la política exterior estadounidense se ha abocado a mantener la seguridad en la frontera compartida con México, a lo largo por lo menos del último siglo, sin interés de recorrerla porque económicamente no le es redituable, y enseguida porque financieramente una intervención en cualquier momento de la historia hubiera representado una pérdida para los norteamericanos. Como ha señalado Jorge Chabón del CIDE, existe intersección entre las posiciones de ambos países. Por este lado estamos preocupados por los márgenes de autonomía que garanticen la estabilidad interna y la seguridad de la frontera con Estados Unidos. Por el otro lado, están atentos a presionarnos en caso de que no cumplamos la encomienda, con miras a llegar a reducir los niveles de autonomía. Esto es muy evidente. En segundo lugar, en el 2016, la campaña de Donald Trump presenció una intervención por parte de ese candidato, donde en el discurso decía: los latinoamericanos son delincuentes y los mexicanos son violadores. Así es en este contexto en que cuando comienza su gobierno, lo que realiza es una persecución contra los inmigrantes. Mientras, por otro lado, Andrés Manuel, al resultar ganador en la elección de 2018, invitó a Donald Trump a pensar en el nacimiento de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, basada en la cooperación y prosperidad. Él proponía tender puentes para avanzar en 4 áreas esenciales: el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad, que siempre han estado en la mesa entre ambos países. En tercer lugar, se revisa y es abrogado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscribiéndose finalmente el 30 de noviembre de 2018 el TEMEC, que el 1 de julio de este año, hace unos días, entró en vigor, con grandes expectativas para ambos países. Y el cuarto punto, la elección de presidente en Estados Unidos de Norteamérica. Se celebrará el 3 de noviembre del 2020 con un Donald Trump que está afectado en su credibilidad por promesas incumplidas, conductas arbitrariamente racistas, una mala actitud ante la emergencia por el COVID, en fin, entre otras situaciones. Ahora bien, a la sombra de ese contexto político, se hace necesario preguntarnos algo bien importante que pongo a su consideración. ¿Para qué visitó Andrés Manuel los Estados Unidos de Norteamérica en este momento? Junior, por favor, ¿qué opinas al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí desde Toluca. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la regularidad de los programas que hemos tenido. Saludos, profesor Abel, profesor Philly. Bien, mira, contestando a tu pregunta, Luis, pues primero que nada, no perdamos de vista que esta visita se da bajo un marco económico, ¿sí? Dado que tras la firma del famoso TEMEC, que viene a sustituir el Tratado de Libre Comercio, pues López Obrador se siente de alguna manera, pues moralmente, ¿verdad?, obligado a tener esta visita con Donald Trump, y dicha situación la soporto porque él se hace acompañar de los empresarios pues más representativos del país, nada más y nada menos que le acompaña, por ejemplo, Carlos Slim, y los dueños de las televisoras como Ricardo Salinas Pliego, ¿verdad? Por mencionar, ¿no? Luego entonces, también no hay que olvidar que durante este año, Donald Trump, en particular, con López Obrador, ha sido, por así decirlo, cálido, ¿sí? No así con el anterior presidente mexicano. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si más no recuerdo, tendrá como un par de mes y medio, cuando se endurecieron las relaciones con la OPEP, ¿verdad? Donde buscaban que México pues redujera su producción de barriles de petróleo, situación que de alguna manera pues iba a perjudicar más la economía del país, ¿sí? Sin extenderme tanto en el punto,
de inmediato Donald Trump se atravesó, ¿verdad? Pues para poder él, pues compensar los barriles que México no estaba dispuesto a apoyar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la situación pues de la pandemia con el famoso COVID, en donde él autoriza, ¿verdad?, equipos de respiración para que de alguna manera, pues López Obrador tenga esa cobertura, ¿no? Y poder apoyar a la población mexicana. Aquí estoy citando un par de ejemplos, ¿sí? Eh, Sin embargo, geopolíticamente no perdamos de vista que al margen de lo que pueda llegar a representar Donald Trump como un personaje sui generis dentro de la misma política de Estados Unidos, no hay que perder de vista que estamos con la vecindad más grande a nivel mundial, ¿sí? Con el país que hoy, nos guste o no, pues es la mayor superpotencia dentro del orbe. Entonces, o era eso, por ejemplo, como yo lo veo, o era romper ahorita políticamente con alguien que nos puede servir, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, empezar a meter aquí a políticos o expolíticos a la cárcel. Y tan solo cito el ejemplo de García Luna, solo por mencionar, porque no perdamos de vista que durante la visita le confirmaron también la detención del exgobernador de Chihuahua. Así, en mi opinión, no quisiera extenderme más. Gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Sin perder tiempo. Filiberto, ¿qué opinas al respecto? ¿Para qué visita Andrés Manuel Estados Unidos de Norteamérica ahora? Muchas gracias, maestro Luis. Pues no sé, ¿se me escucha? ¿Me escuchan, compañeros? Saludos entonces allá a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca, antes que nada. Pues miren, a mí me parece que, francamente, esta visita sí tiene una finalidad partidaria, partidista. Es decir, mi opinión es que de alguna manera López Obrador quiere subir sus puntos aquí en México a través de una gran negociación, que logró a través del Tratado de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y es una forma de fortalecer, ¿no? Ante la opinión pública su postura en este país. Pero también es cierto que esto implicó un cierto apoyo también a la campaña política del presidente Donald Trump, que está buscando la reelección ya muy, muy cercana en fechas próximas, ¿no? Por noviembre. Entonces, pues estamos hablando de que yo tengo una impresión de que Andrés Manuel pues está buscando su posicionamiento geopolítico en una situación que sin duda es difícil, y que efectivamente para que no se prestara suspicacias, pues más que alejarse y consagrarse con la historia de México, con la izquierda mexicana, con los partidos que pues tienen sus raíces y sus bases abajo y a la izquierda, pues mejor llevo a 11 compañeros empresarios del país que son pues miembros de corporaciones que están aliándose al gobierno, como efectivamente son cadenas de televisión, como efectivamente son pues grupos turísticos, ¿no? Grupos empresariales turísticos y algunos grupos financieros, ¿no? Entonces, básicamente en torno a esos tres círculos de empresarios, algunos supuestamente son emprendedores, ¿no? Empresarios emprendedores, pues buscan un acercamiento a los Estados Unidos y mostrar que México no va por el camino que falsamente se le está acusando de que se mueve hacia el socialismo, ¿no? Me gustaría aprovechar estos 15 segundos que me restan para comentar que a mí me gustaría ir abriendo bocado con este tema,
también en torno al tema del muro, ¿no? A ver si ahorita platicamos sobre el muro. ¿Qué importancia tiene en esta visita el muro de Trump? Muchas gracias. Muy bien, Filiberto, muchas gracias. Abel, sin más preámbulo, ¿cuál es tu percepción? ¿Para qué va Andrés Manuel a Estados Unidos? Bueno, primero que nada saludar a mi amigo César, a Toluca, un abrazo, hermano, a mi amigo Alberto Romo, un abrazo, a Guadalajara, todos los amigos, y pues mi colega y apreciado y directo amigo Luis. Efectivamente, a mí me parece que hay, yo coincido con el maestro César. A mí me parece que la visita se da en un contexto en el cual evidentemente la importancia de la economía es lo que ahorita urge a los gobiernos para que se reactiven y esto pueda beneficiar a poblaciones que dependen de pues el comercio. Recordemos que estamos en una pandemia inédita. Recordemos también que se han dado confinamientos rigurosos y veamos las cosas en perspectiva. En función de esto, justamente los Estados Unidos ha sido uno de los países que más han sido desasiados en términos de el asunto de proteger a sus ciudadanos. Hay día con día récords de víctimas de COVID en los Estados Unidos. Y aunado a ello hay una crisis política en función del racismo exorbitante que hay en los Estados Unidos. Ese tema generó mucha polémica, sobre todo porque justamente el presidente López Obrador viaja a los Estados Unidos en el contexto de la pandemia y en el contexto de las manifestaciones en contra del racismo perpetrado por los supremacistas blancos y que, por otro lado, Trump ha beneficiado. Sin embargo, el presidente López Obrador también enfrenta en México una oposición muy parecida a la de Venezuela, que le atribuye al presidente saldos fallidos y porque están irritados ya que esperaban que Trump tratara mal al presidente López Obrador y fue todo lo contrario. Yo creo que no hubo jefe de Estado que recibiera tan gentiles palabras de parte del presidente Donald Trump. Y creo que es muy importante tener en cuenta que le fue muy bien al presidente. Gracias. Muy amable, Abel. Fíjense que frente a lo que están comentando, quiero compartirles un dato rápido. Ustedes saben que de repente me he hecho un vistazo a las encuestas. Mitofsky consultó a los mexicanos, obviamente en un sondeo, la semana pasada. Y en la consulta resulta que el 60.1% en México piensa que el principal motivo del viaje fue por el inicio del tratado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Mientras que el 35.4%, en segundo lugar, establecía que fue para apoyar la campaña de reelección del presidente Trump, que va a ser en noviembre próximo. Se juega su segundo mandato, entonces quiero que tomen en cuenta esta, que es la opinión de algunos mexicanos en ese muestreo. En ese sentido, Filiberto, fíjate que Abel considera que el principal motivo, lo estaba mencionando hace un minuto, es reactivar la economía en medio de la pandemia, porque los confinamientos han afectado la dinámica económica. ¿Cómo ves lo que dice Abel? Porque tu punto de vista fue diferente. Claro, mira, yo sí creo que no hay una relación tan directa entre una cosa y la otra. Efectivamente, el hecho de ir acompañado, como había comentado, por un grupo de empresarios,
pues requiere este aval y este visto bueno, ¿no? De parte del comercio de los Estados Unidos. Es una forma de reactivar quizá esas relaciones comerciales. Pero también seamos honestos, seamos francos. La reactivación de la pequeña y mediana empresa, pues no se logra a través de consorcios o grupos comerciales como el Grupo Carso, o como el Grupo Televisa, o como el Grupo Salinas. Estos consorcios ya están muy bien establecidos en el país, incluso tienen papel dentro de la comunidad económica, digamos, centroamericana y sudamericana, algunos de ellos. Entonces, en realidad, pues no es una reactivación muy inmediata la que podríamos ver a través de una visita como esta. Lo que sí creo es que el tema del muro que mencionaba yo, pues se obvió, ¿no? O sea, se obvió, nadie quiso hablar de él. Efectivamente fue muy bien tratado el presidente López Obrador, pero hay que enmarcarlo en el contexto de que hay una campaña política en los Estados Unidos donde al presidente Trump le interesa también ganarse a los votos hispanos y a los votos latinos. Entonces, en ese sentido, pues no le convenía ni era del todo un apoyo o una ayuda, pues referir palabras que pudieran ser conflictivas, ¿no? Con respecto al gobierno mexicano o con respecto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que habría que analizar también esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de que aquí sí hay a lo mejor política de por medio, no nada más asuntos de carácter económico o médico. Muchas gracias. Esto se empieza a poner cada vez más interesante porque se abren las opiniones en diferentes sentidos. A ver, tú ya escuchaste lo que dice Filiberto, pero Junior dice que Andrés Manuel va por la firma del TEMEC y que va acompañado de Carlos Slim y 10 empresarios más. ¿Qué opinas al respecto? ¿Con quién estás tú? Bueno, es evidente, ¿no? Con el presidente López Obrador. Aquí lo que hay que ver, insisto, coincido con Junior, pero la firma del TEMEC pues ya se dio. Más bien lo acompañaron al presidente empresarios y en esa cena en la Casa Blanca hubo también empresarios de los Estados Unidos. Lo que México depende de los Estados Unidos económicamente. Decían por ahí, si a Estados Unidos le da una gripa, a México le da pulmonía. Entonces, es muy importante cuidar la relación con los Estados Unidos. Ahora, parece que el amigo Filiberto es de la afiliación de la derecha. La derecha vio todo mal, dice, no, que el muro. O sea, empiezan a buscar pretextos para atribuirle al presidente que le fue mal. A mí me parece que eso es absurdo. El muro ciertamente es algo físico, algo real, no podemos soslayarlo de ninguna manera, pero aquí lo que importa es que México, en buena medida, depende de las remesas de nuestros connacionales que se ganan la vida allá en los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que ir con un político, y ese político es Andrés Manuel. Andrés Manuel iba con la autoridad moral y política de haber ganado en las elecciones más de 30 millones de votos, cosa que ningún presidente en los últimos 50 años lo ha hecho. Todos han ganado por fraude electoral, menos López Obrador. Todos le debían al presidente estadounidense el estar en la silla presidencial. Prácticamente el presidente era un empleado más de la Casa Blanca. La verdad, digo, seamos serios. Y Obrador no va ni fue en esos términos. Eso fue lo bueno y eso es lo que hay que pues subrayar, ¿no? Hasta ahí me quedo. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Junior, tú eres bastante más pragmático.
La oportunidad de que seas historiador y administrador te permite ver las cosas desde otro enfoque. ¿Cómo valoras las posiciones de Filiberto y Abel? ¿Con cuál te vas tú? ¿Con la que afirmaste desde un principio o te encuentras identificado con alguna de esas dos posturas? Bien, gracias. Mira, por principio de cuentas quizás se pudo haber malinterpretado, pero yo comento que la visita de AMLO a Estados Unidos será bajo un marco económico, ¿verdad? Tras la firma del TEMEC. No perdamos de vista que este tratado se gestó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, no es algo que haya de alguna manera el gobierno de López Obrador engendrado, que es muy diferente. Luego entonces, bajo una situación geopolítica, ¿verdad? De carácter internacional, que incluso nos pega a nivel nacional, ¿no? Dada por los apoyos que ha tenido en parte de este presidente norteamericano, es como López Obrador, pues decide asistir, ¿no? Es decir, a pesar, ¿verdad? Él decide asistir. Y si tú quieres, de alguna manera se presta a esta recaudación de votos latinos, como bien han mencionado mis compañeros, en particular Philly. Sin duda, bueno, él sabía que iba a tener esa situación, ¿no? Bien, ahora, con respecto a con quién estoy, pues de alguna manera ambos profesores han estado manifestando situaciones que no están ajenas a lo cotidiano, pero sobre todo a lo pragmático políticamente. Por ejemplo, eh, el profesor Abel está citando un tema muy cierto con respecto al tema económico, ¿sí? No perdamos de vista que México depende, ¿verdad? En un 80% de la economía estadounidense por la cantidad de industrias que tenemos en el país. Para bien o para mal, estas industrias generan trabajo, ¿sí? Las economías están entrelazadas, no solamente en el ámbito comercial, sino también en el tema financiero, ¿vale? Por lo que, por ejemplo, el tema de remesas, ¿sí? No solamente es hoy el primer ingreso nuevamente a nivel nacional, ¿sí? Dada la baja producción de petróleo, que ya está empezando otra vez a crecer, sino que estas remesas favorecen a poder crecer la economía. Hoy López Obrador a toda costa está buscando que la economía interna pueda crecer y finalmente la remesa, que es un capital externo, que de alguna manera puede llegar, no a sustituir, pero sí es un complemento de la inversión extranjera directa, ¿sí? Favorece a que haya más gasto corriente en este México que queremos, ¿no? Por otro lado, con respecto al profesor Philly, bueno, el profesor Philly ha anunciado dos temas muy importantes, el muro, ¿no? O sea, efectivamente el muro no se toca y al siguiente día o a los 2 días que le cuestionan a López Obrador en la mañanera, ¿por qué no se tocó el tema del muro? El presidente manifiesta porque él vio más una reunión de coincidencias que de disidencias. Yo lo veo políticamente correcto, ¿sale? Yo, en mi opinión. Por otro lado, no perdamos de vista que el muro no nace con Donald Trump. El muro ya se venía edificando periodos atrás. De hecho, si no me equivoco, en la época, no sé si de George Bush o de Bill Clinton, es donde se edifica la mayor cantidad de kilómetros en la frontera. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre lo ha hecho público, ¿sale? Y hasta aquí mi intervención para dar pie a los demás. Gracias. Muchas gracias, Junior. Muy interesante las posturas que están asumiendo, no son necesariamente iguales, ¿eh? Me parece que es un análisis muy nutrido. Pero escuchen, en el estudio que les mencionaba de Mitofsky, se identificó que la visita de Andrés Manuel fue buena para Trump. En un 55.5% la opinión versó sobre ello, mientras que el 31% consideró que favoreció más al presidente de México. En ese sentido, y con lo que ustedes han comentado, yo me permitiría preguntarles lo siguiente, y es, ¿en realidad logró su propósito Andrés Manuel al visitar Estados Unidos? Si fueras tan amable, Abel, por favor. Bueno, efectivamente. A mí me parece, Luis, que sin
Bueno, sin menospreciar, mucho menos lo que acabas de decir, pero creo que la encuesta de Mitofsky no es nada más reconocida ni autorizada. Ellos decían que en el 2018 iba perdiendo López Obrador. Y obviamente ellos forman parte del statu quo que está en contra del presidente. Entonces esos cuates no reflejan la realidad de ningún modo. Ni tampoco la encuesta ISA, ni mucho menos. Son gente que no, el de ISA es empleado de Calderón y de Peña. Entonces, no, ellos no reflejan nada de eso. La realidad es que efectivamente al presidente le fue muy bien. Le fue muy bien porque a pesar de que ningún periódico de la prensa estadounidense le dio relieve al viaje del presidente mexicano a los Estados Unidos, ninguno, de los importantes, al presidente le fue muy bien. Y hay que recordar quiénes son ahora los demócratas. Joe Biden. Joe Biden es un pederasta. Hay que ver los videos que están circulando. Ese tipo, además de salir sospechosamente ahí con niños besándolos y todo, sale retratado con Salinas. Felipe Calderón fue inmediatamente para allá a lamerle a ser de lamezuelas de este señor. Y a mí me parece que este tipo de personajes nefastos, no es bueno para este país. Yo creo que los demócratas garantizarían la impunidad de Felipe Calderón y garantizarían la impunidad de Salinas y de Peña. Gracias. Muy interesante el punto de vista, ¿eh? Y es cierto que la polémica siempre se da en relación de Mitofsky. Lo utilizamos nada más como un referente hoy de opinión, pero sí hablaban algunos de que le fue bien a Andrés Manuel, nada más que pensaban que beneficiaba más a Trump. En ese sentido, Junior, por lo interesante que nos comentabas que era la cita, ¿consideras que Andrés Manuel logra el objetivo, ese propósito que señalabas? Pues finalmente cada uno lo ha podido capitalizar de diferente manera. Por ejemplo, yo en estos días estuve escuchando la opinión de algunos empresarios que lo acompañaron, ¿verdad? Empresarios que no perdamos de vista que de alguna manera políticamente tienen una inclinación de derecha, se veían muy, pues contentos, ¿no? Estaban satisfechos, reconocieron que efectivamente hubo un trato, un respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro presidente, más cuando, pues en lo que va del periodo de Donald Trump, en aquellas eh, intervenciones o visitas de Estado que ha recibido de varios mandatarios de la orbe, siempre Donald Trump se había visto territorial, o sea, territorial, ¿no? Buscando ser el mandamás. Pocas veces se le había visto tan echado para adelante. Quizá, y no pierdo de vista, como lo han dicho los profesores, pues ahí está en juego su presidencia, ¿no? Por otro lado, López Obrador, más que obtener un beneficio, creo que saca un crédito político con el presidente Donald Trump, ¿sí? Por lo menos para el cierre de año, ¿no? Yo así, yo lo vería. No perdamos de vista que ahorita está en juego de manera directa o indirecta con el país vecino, temas como el litio, temas como el petróleo, la industria automotriz, pero de igual manera el ejercicio de la justicia. Tan solo ya tenemos 2 políticos detenidos gracias a este presidente, ¿verdad? Entonces creo yo que esto le da ahorita una paz, ¿no? Y que esto se puede capitalizar para el 2021, incluso para el mismo López Obrador. Así en mi opinión. Gracias.
Gilberto, tú en las opiniones que has dado, no te has desmarcado del todo en cuanto a hablar de lo económico y hablar de lo político, pero sí llama mucho la atención la insistencia en relación del muro. Ya hemos dicho en un principio que es uno de los aspectos que está afectando a Trump en su campaña. ¿Qué rol estaría jugando ahí Andrés Manuel? O en particular, si queremos hablar del propósito de Andrés Manuel en la visita, ¿tú crees que lo cumple? ¿Tiene algo que ver con ello? Danos tu punto de vista, por favor. Claro, te agradezco mucho. Pues mira, a mí me parece que tenemos que aclarar algo. Efectivamente, el tema del muro es un tema que viene desde hace tiempo. Yo me tomé la molestia nuevamente de preparar un poco sobre esto, ¿sí? Nosotros estamos hablando de más de 3,000 kilómetros de frontera. Y este es un tema de mucha importancia para el estado de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No se trata de venir aquí a etiquetar a las personas, ¿sí? A mí me gustaría que se tomara más en serio este tipo de charlas, ¿sí? Porque estar hablando de izquierda o derecha así bajamente refiriéndose a las personas, pues no me parece correcto. Creo que tenemos un problema real que va más allá de las izquierdas y las derechas, y es un problema que para eso está el presidente de México, ¿no? Tenemos muro en el desierto, en el mar, en la tierra. Ustedes saben que el río Bravo también funciona como parte de ese muro, ¿sí? Y desde el 2016, efectivamente, fue una promesa de campaña de parte del presidente Trump. Entonces, no hay que dejar fuera una cosa que ya había platicado en otra charla. No estamos nada más hablando de los intereses de México. Yo no soy un empleado nada más de alguien que tenga yo que cumplir las instrucciones u órdenes de esa persona, sino que realmente estoy expresando mi opinión. Y mi opinión es que México debe tener mucho cuidado con respecto a este presidente, ¿no? Este presidente es un presidente con tendencias autoritarias, lo cual es muy peligroso para México, y esas tendencias autoritarias se están mostrando a través de todo un proceso, ¿sí? A través de la orden ejecutiva de enero de 2017 o a través de el enforzamiento de la ley para construir el muro en 2018, ¿sí? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado. No es un tema secundario, no es un tema que podamos decir que no tenga importancia. Hubo cierres de gobierno en los Estados Unidos debido a los presupuestos que se están asignando a ese muro, y esto los llevó a unas restricciones de financiación. Efectivamente, las cortes han estado luchando contra Trump. Y las cortes que han luchado contra Trump no son republicanos, no son del partido del que se quiere reelegir, sino son personas en la mayoría de los casos que pertenecen al partido de oposición, al partido demócrata, que tiene posturas, los invito a investigar en la plataforma demócrata, posturas de izquierda, posturas que no son de derecha, y a mí me parece muy poco serio que se hable así tan a la ligera, dando a entender que los demócratas son algo así como la derecha o la extrema derecha de los Estados Unidos, y Trump representa a la izquierda, ¿no? O sea, no hay, me parece, un elemento ahí en común, ¿no? Entonces, creo que podremos charlar más a ese sentido posteriormente, a lo mejor. Les agradezco mucho que tomen en cuenta estas ideas. Muy amable, Filiberto. Sí, me parece que hay mucha tela de donde cortar todavía y podemos abarcar más aspectos a partir de esta visita. Para poder perfilar tal vez una siguiente reunión donde abordemos el tema, yo les pediría lo siguiente. Si vemos en perspectiva la relación de ambas naciones, ¿qué podríamos decir en torno a ella a partir de la visita? ¿Qué podríamos decir, Junior? No sé si Junior está por ahí. Tiene apagado el micrófono. Tu Ya, micrófono. Ok. ya, gracias. Bien, retomo un poco de lo que decía el profesor Phil con respecto a derecha e izquierda en Estados Unidos. Yo no lo veo tanto así
tan dicotómico que derecha o izquierda. Al final del día no perdamos de vista que la clase política de Estados Unidos más bien representa ese instrumento del deep state, es decir, del famoso establishment. Eh, Hay una cúpula de poder, ¿no? De magnates, de millonarios, ¿verdad? Que indistintamente sean republicanos o sean demócratas, en algún momento para verse favorecidos en votos, pues claro que tienen que aventar algunas políticas de una o de otra. Sin embargo, si hacemos memoria, quien podríamos decir que es de izquierda dentro del grupo demócrata, pues era el famoso candidato Barry Sanders. ¿Y qué pasó con él, no? En la marcha, ¿verdad? Para poder representar al partido, fue víctima de muchas situaciones, ¿verdad? Que le iban robando votos por toda la Unión Americana. Entonces yo no lo vería así. Finalmente ambos partidos obedecen al mismo poder. Finalmente ambos partidos, para bien o para mal, cuidando las formas, pero al final han socavado pues nuestra soberanía nacional, ¿no? Así yo lo vería. ¿Cómo veo yo el, el tema futuro entre las dos naciones? Pues el siguiente año para los dos es un año políticamente difícil, ¿no? Ya lo mencionó ahorita el profesor Abel con respecto a, pues, al candidato opositor de Donald Trump. Ahí también hago una acotación. Él mencionaba pederasta. Pues en Estados Unidos difícilmente quien no lo es a nivel político, ¿no? Nadie se salva, todos han tenido escándalos, empezando por el mismo Donald Trump. Y por otro lado, con respecto a López Obrador, pues viene una contienda muy fuerte a nivel nacional para poder socavar su imagen y restarle votos en el Congreso mexicano. Gracias. Adelante, Filiberto, por favor, directo. Muchas gracias. Perdón, ¿y yo? Adelante, Abel, si quieres comentar algo, me parece que queda un minuto. No, parece bien porque un minuto? no, es que ya no hay tiempo. Ok, Entonces, pues miren, a mí me parece que no, tema está mucho, yo sí quiero por lo decir algo. tanto, Yo sí quiero decir algo. vamos a hacer una Yo quiero continuación, una decir, segunda no, parte. nada más quiero que se me deje tantito la voz Adelante, Pero adelante. Luis para tiene que señalar una despedirse cosa. también, Abel? Bueno, para señalar una cosa. Para señalar que efectivamente concuerdo con Junior en que viene un año difícil para México y nada más señalar una cosa. Bernie Sanders apoya a Joe Biden, lo apoya precisamente porque los mismos demócratas, lo acusaban de socialista y de comunista a Bernie Sanders. Me da Bernie gusto que lo Sanders digas, porque Bernie Sanders es de izquierda. apoyó a Evo Morales, Así es. Y la y visita a Bernie Cuba. Sanders es alguien de la extrema izquierda de los demócratas, el senador por Vermont. No. Es Extrema alguien izquierda no. muy Pero que se va a cortar respetable, una gente con el mucha video. Me despido autoridad de todo.